¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido el dato de paro correspondiente al mes de mayo, un mes donde tradicionalmente se firmaban muchos contratos de cara ya al verano, pero este año no se han firmado tantos. El paro subió en el mes de mayo, aunque también es verdad, menos que en marzo y en abril. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hablando de una subida del paro del 2,4%, un porcentaje mucho menor que el registrado en lo peor de la pandemia, abril. Y por otro lado, ahora mismo hay casi 208.000 trabajadores en ERTE, que no figuran como parados. El Gobierno de Canarias confía en que el mercado laboral pueda remontar en los próximos meses, incluso más rápido de lo que se esperaba en un primer momento. Se acerca el final de curso y el consejero de Educación ha confirmado en una entrevista en directo en el Telenoticias 1 que mañana miércoles van a comenzar las asistencias voluntarias presenciales para los estudiantes que cambian de ciclo y que el próximo lunes podrían abrir las escuelas infantiles de 0 a 3 años que se acojan al protocolo que va a estar listo, dice el consejero, esta semana. En Canarias sumamos ya, y por primera vez desde que se iniciase la pandemia, 6 días consecutivos sin fallecidos de COVID-19. 2 días acumula el total de España sin víctimas mortales, aunque hay polémica. Este recuento de datos no está exento de discusiones. Las cifras aportadas por el Ministerio no están coincidiendo en las últimas semanas con los datos que aportan las comunidades autónomas. Miguel Vega, Madrid. Sí, Fernando Simón ha confirmado que se está teniendo complicaciones con el recuento de fallecidos porque algunas comunidades autónomas están teniendo problemas y esto está generando que se retrase en la contabilización de los datos. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que llevamos 2 días sin sumar fallecidos al cómputo de fallecidos en todo el territorio. Pero el director del Centro de Coordinación de Emergencias asegura que el objetivo ahora es la detención precoz y controlar la transmisión del virus. Y son muchas las familias que han esperado más de 2 meses para reencontrarse con sus mayores en las residencias. Este martes hemos podido estar en una de esas primeras visitas, en concreto en la residencia de la Inmaculada en San Sebastián de la Gomera. Un día de mucha emoción, pero eso sí, sin olvidar las medidas de seguridad. Continúan en aislamiento voluntario algunos de los pasajeros que llegaron a Lanzarote la semana pasada en un vuelo en el que viajaba una persona positivo en coronavirus. La situación dentro del hotel es de tranquilidad. Nos lo ha contado uno de los afectados que decidió proteger a su familia y quedarse en ese hotel por precaución. Opté por venir al apartamento porque en mi casa, que es en La Graciosa, tampoco pretendía yo intentar, ni quiero, ni mucho menos, que nadie esté perjudicado por mi culpa. Y el día nos deja también esta imagen. Un camión de basura se precipitaba este martes por una ladera en el municipio Gran Canario de Valle Seco. La orografía del terreno dificultó y mucho la retirada del vehículo, que cayó sobre un cuarto de aperos. Por fortuna no había nadie en el interior, tampoco en la cabina del camión. Los operarios estaban colocando los contenedores de basura. Miraremos a Estados Unidos. La autopsia independiente encargada por la familia concluye que la muerte del afroamericano George Floyd, de 46 años, fue un homicidio y que no se debió a un incidente médico, como adelantaba el departamento de la policía de Minneapolis. Floyd permaneció casi 9 minutos con la rodilla de un policía clavada en su cuello mientras exclamaba que no podía respirar. Recordamos que fue detenido como sospechoso de utilizar un billete de $20 falso. Su muerte ha generado una gran ola de protestas antirraciales en todo el mundo. Hoy las redes sociales se han inundado de estas pantallas en negro también como señal de protesta. Y en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas ha puesto en el centro del debate su propuesta de que se juegue con público en el estadio de Gran Canaria. El Ministerio de Sanidad ya se ha manifestado al respecto. Armando Vallejo. Fernando Simón le ha dado otra vuelta de tuerca a la propuesta de Miguel Ángel Ramírez. Sanidad estudiará la posibilidad de que en fase 3 se pueda jugar con público. El Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Escucharemos reacciones de los rivales de nuestros equipos de segunda división, nuevas declaraciones del presidente amarillo hoy en Televisión Canaria y las del presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, que llama a la prudencia.
Vamos a empezar esta noche con los datos que nos deja el COVID-19 aquí en Canarias. Este martes hay 174 casos activos y la mejor noticia, 6 días consecutivos seguidos en los que Canarias pues no registra, no tiene que contar víctimas mortales. Sí, desde que comenzara la crisis sanitaria se han registrado un total de 2.362 positivos de coronavirus. Se mantiene el número de fallecidos en 160, lo dicho. Un dato que se mantiene así desde hace 6 días. La buena noticia también sigue siendo que los recuperados ascienden ya a 2028. Si miramos al resto de España, hablamos de 239.932 casos positivos diagnosticados por PCR, de ellos 27.000 han fallecido, 150.376 personas ya han superado el coronavirus. Por comunidades, Madrid continúa a la cabeza, más de 68.900 casos, le sigue Cataluña, también se han registrado en Castilla y León cerca de 20.000 casos y la cifra en Castilla-La Mancha supera los 17.300. En el País Vasco hay que hablar de 13.513 positivos y en el sur, en Andalucía, se contabilizan más de 12.700. El dato en la Comunidad Valenciana supera los 11.200 contagios. Pues con esos datos sobre la mesa sumamos 2 días en toda España sin fallecidos, pero ya estamos rozando el cómputo total, la cifra de 29.000 víctimas mortales en esta pandemia. Datos de muertes que no coinciden con los de las comunidades autónomas. De hecho, varios territorios han comunicado fallecidos en los 2 últimos días. Madrid, Miguel Vega está allí, han comunicado esos datos que no aparecen en esas estadísticas del Ministerio de Sanidad. Miguel, cuéntanos, ¿a qué se debe esta disparidad de resultados? Sí, Fernando Simón asegura que este desfase de los datos podría deberse a que las comunidades autónomas están aportando datos tarde y no aportando datos de defunción con fecha de las últimas 48 horas. El director del Centro de Emergencias Sanitarias ha asegurado que algunas comunidades autónomas están teniendo serios problemas para adaptarse a este nuevo sistema de vigilancia y esto podría estar llevando al retardo de los datos al nuevo sistema de conteo nacional. A pesar de ello, la evolución de la pandemia sigue siendo positiva. Seguimos sumando nuevos positivos a pesar de que en las últimas 48 horas se han duplicado el número de nuevos positivos, 71 el lunes y en las últimas 24 horas han sido 137 y ya rozamos los 240.000 en todo el país. Pese a lo importantes que son los datos de fallecidos desde el punto de vista social, a nosotros nos interesa ahora mismo, como equipos que tratan de controlar la transmisión, el número de sospechosos que se identifican. Y el Gobierno acudirá mañana al Congreso de los Diputados para pedir una sexta y previsible última prórroga del estado de alarma, en esta ocasión con los apoyos necesarios tras cerrar acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y en último momento hoy mismo con Ciudadanos. Pero hoy se ha celebrado aquí un Consejo de Ministros en el que se han aprobado 2 medidas importantes. Primero, un anteproyecto de ley que limitará el uso de plásticos de un solo uso a partir de junio de 2021. Y también un nuevo apoyo para las islas. También se reforzarán las subvenciones de las mercancías, del transporte de mercancías entre las islas y la península. Todo apunta a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez contará en el Congreso con los apoyos necesarios para que se apruebe este jueves la sexta prórroga del estado de alarma. Un confinamiento que ha permitido, según el ministro de Sanidad, que la desescalada sea más segura y más rápida. Confinamiento más duro, pero también que nos permite una desescalada más segura y más rápida y en este contexto permite también, por ejemplo, que nos permitamos o estemos estudiando cómo abordar la temporada turística este verano. Y una buena noticia para las islas. El Gobierno ha anunciado la mejora de las subvenciones al transporte de mercancías agrícolas entre Canarias y la península. A la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías agrícolas en las Islas Canarias. En términos generales, la norma trata de agilizar la gestión, reducir la carga administrativa, optimizar los trámites asociados a estas subvenciones al transporte de mercancías agrícolas.
Un Consejo de Ministros en el que también se ha aprobado el anteproyecto de ley de residuos, un plan que quiere terminar con los plásticos de un solo uso. En el borrador recogen la prohibición de utilizar bastoncillos, cubertería y platos de plástico a partir de julio de 2021. Se introducen por primera vez limitaciones a los plásticos, al uso de plásticos de un solo uso. Desde julio de 2021 se prohíben determinados artículos que cuentan con materiales que permiten la sustitución de esa misma utilidad con otro tipo de materia prima. La ley también veta los microplásticos que se añaden a cosméticos y detergentes. La sesión de control al Gobierno en el Senado ha estado marcada por la preocupación ante el anuncio del cierre de Nissan en Barcelona, la petición de las medidas para la reactivación económica frente a la COVID-19, mientras que el senador popular, el canario Asier Antona, puso en duda el lema de la nueva campaña del Ejecutivo frente a la pandemia. El Gobierno se compromete a desarrollar los 2 tramos del corredor Cantábrico-Mediterráneo, mientras en Común Podem exige más política industrial. Se van a sacar a información pública los 2 tramos comprendidos entre Camín Real, Ferreruela y Villarreal de Huerva, Cariñena, del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Estamos acometiendo las obras en la línea actual contenidas en el plan director. Hemos retomado el estudio informativo del tramo Teruel-Zaragoza, siendo nuestro objetivo someterlo a información pública este año. Tenemos que actuar ante la falta de política industrial que ha habido hasta ahora en nuestro país. Un frente común para defender los puestos de trabajo de Nissan. Y esta tarde, después de la sesión de control, he convocado a una reunión a todos los implicados. Ciudadanos ha pedido explicaciones sobre la visita de la familia del etarra Íñigo Gutiérrez a la cárcel. Se desplazó desde el País Vasco hasta una prisión de Valencia para visitar al terrorista tras la muerte de su padre, gracias a un salvoconducto de su ministerio. ¿Qué motivos había para esta visita? El derecho penitenciario para todo el mundo se aplica con carácter humanitario. Los populares preguntan si de verdad cree el Gobierno que la crisis del COVID nos ha hecho más fuertes, mientras el Ejecutivo propone medidas ante la Unión Europea. ¿Qué pretende el Gobierno con la campaña Salimos más fuertes? Pretendemos fomentar la confianza en nosotros mismos, la unidad y la convivencia. Es fácil de entender, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que está defendiendo el Gobierno ante la Unión Europea? Se trata de una crisis que trasciende de lo que es posible si actuamos solos. Es necesario dar una respuesta europea. La Comisión Europea lanza un conjunto de medidas de más de 750.000 millones de euros frente a la COVID-19. En esta sesión de control del Senado han pasado más cosas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mantuvo este martes ahí en la Cámara Alta que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil de Madrid se debió a una nueva conformación de equipos y que no hubo injerencias. El Partido Popular, también Ciudadanos, han acusado a Grande Marlaska de mentir y han vuelto a pedir su dimisión. Vuelvo a repetirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno. Y se lo contábamos hace unos minutos, este martes hay 174 casos activos en Canarias por coronavirus, una cifra que a medida que pasan los días, Ana Albendín, la cifra sigue a la baja. Pues sí, va descendiendo esta cifra. Hablamos, como tú bien dices, 174 casos activos en Canarias. Se mantiene en 5 el número de personas que están en la unidad de cuidados intensivos y también se mantiene en 27 el número de personas ingresadas en las diferentes plantas de los centros hospitalarios. Lo que sí ha descendido es la cifra de personas con COVID-19 que estaban en sus domicilios. Este martes hablamos de un total de 144. Tenerife continúa siendo la isla más afectada por el coronavirus. Desde que comenzara esta crisis hasta hoy se han contabilizado un total de 1.492 casos positivos. Se mantiene el número de fallecidos en 109 y lo que sí aumenta, y eso es una muy buena noticia, es el número de recuperados, que ya está en 1.273.
En Gran Canaria se ha producido un nuevo contagio en las últimas 24 horas. Son 42 los casos activos por COVID-19, 45 en total si tenemos en cuenta a los no residentes, y se encuentran en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde. Por lo tanto, son 18 los municipios libres de coronavirus aquí en Gran Canaria, donde se han registrado 590 contagios y son ya 510 las personas que han recibido el alta médica. Solo 7 se encuentran aún hospitalizadas, una de ellas en unidad de cuidados intensivos, el resto se recupera en su domicilio y se mantiene en 39 el número de fallecidos. Gracias a las dos, y hoy hemos conocido los datos del paro del mes de mayo. Más de 6.000 personas se han apuntado a las listas del paro y esto supone un 2,4% de subida, pero la verdad, siempre el dato de paro es malo, pero se esperaba que fuese un dato mucho peor. Y esta situación es una consecuencia directa de la crisis sanitaria, que además el Gobierno de Canarias espera que se pueda remontar rápidamente. Si lo comparamos con la cifra del año pasado, hay unas 50.000 personas más paradas. Más de 6.000 personas se han apuntado en las oficinas del paro en Canarias en el último mes. Es un 2,4% más que en abril. Así, hay ahora 55.000 parados más que hace un año. La pandemia, en 2 meses y medio, ha logrado que el número de desempleados se haya disparado casi un 27% en el dato interanual. Después de subir un 10% en marzo y un 12% en abril, el número de parados sigue creciendo pero a menor ritmo. Muestran indicadores positivos este dato en relación a la naturaleza de esta crisis, pero hay que tomarlos con cautela y con prudencia. Además, la economía canaria ha dejado de destruir empleo. Se perdieron 631 cotizantes en mayo, apenas una décima con respecto al mes anterior. En datos interanuales, son casi 51.000 afiliados menos que hace un año, una caída del 6,3%. Datos alentadores que nos invitan a seguir confiando, ahora también con el acuerdo de reactivación social y económica, en que el paquete de medidas que salgan adelante pudieran generar que el impacto de esta crisis no sea tanto como el que preveíamos inicialmente. Con todo, hay todavía casi 208.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporales de empleo que figuran como afiliados y que de momento tienen garantizada su condición de trabajador en suspensión solo hasta este 30 de junio. A partir de mañana comienzan las clases de refuerzo para el alumnado no universitario que vaya a cambiar de ciclo. También este miércoles está prevista una reunión, será toda la comunidad educativa para establecer las directrices ya pensando en lo próximo, el nuevo curso. El objetivo es avanzar en ese protocolo de reapertura de los centros de educación infantil de 0 a 3 años, unas instrucciones que el Gobierno de Canarias espera tener listas ya antes de que finalice esta semana. Las escuelas infantiles en la etapa de 0 a 3 años contarán con un protocolo para la reapertura antes del próximo lunes. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Educación. Es nuestra gran preocupación ahora el poder tener esta semana ya listo ese protocolo, esas instrucciones que les permita a todos los centros, tanto públicos como privados, poder reabrir sus puertas, no solo hasta el 19 de junio, sino en los próximos meses, y bueno, y que suponga también un alivio a la conciliación familiar. La planificación del próximo curso está pendiente aún de las líneas generales que establezca el Estado para las comunidades autónomas. Una vez que se definan los ratios de alumnos por aulas o por profesores, para no solo analizar las demandas desde el punto de vista de espacio físico, sino también las demandas desde el punto de vista de recursos humanos. Mañana está prevista una reunión del Gobierno con toda la comunidad educativa para definir objetivos comunes en la planificación del próximo curso académico. Más de 2 meses sin verse cara a cara. Comienzan las visitas a las residencias de mayores. Hoy hemos estado en uno de los primeros encuentros en San Sebastián de la Gomera, con un protocolo de seguridad muy estricto, pero Ana Ramos, por fin ya pueden estar en la misma sala. Sí, durante más de 2 meses y medio el contacto ha sido telefónico o por videollamada. Los familiares han recibido casi a diario un informe sobre el estado de salud de los residentes y hoy han vuelto a verse. La residencia de mayores La Inmaculada de San Sebastián permite las visitas de nuevo bajo un estricto protocolo. Las familias deben solicitar cita previa para una visita semanal de 45 minutos de duración. Deben usar mascarilla, mantener la distancia física y permanecer en una zona aislada del resto de los residentes.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha sido el primero en activar este protocolo y a lo largo de la semana lo harán las residencias de Bayer en Rey, Hermigua y Alajero. Después de casi 3 meses, María tardará en olvidar este 2 de junio. Muy alegre, muy emocionante, porque estamos más cerquita, ¿sabe? Aunque yo le llamo todos los días. Se le toma la temperatura y por fin vuelve a reencontrarse con su hermano. La última vez que lo vio fue el 11 de marzo. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien. Hoy tienes un buen día. Solo se podrá realizar una visita por semana y tendrán un máximo de 45 minutos. Poco tiempo, pero que sabe a gloria. Más que gloria, porque es una emoción que solo lo define la persona que lo tiene en ese momento. Es necesario pedir cita previa y María ya ha solicitado la de la próxima semana. Esperando, si Dios quiere, al nuevo encuentro, y yo digo, a ver si te puedo tocar la mano, Manolo. Los separan un par de metros y aunque no han podido abrazarse, ha merecido la pena. Continúa el aislamiento voluntario de algunos de los pasajeros que se trasladaron desde Madrid a Lanzarote a bordo de un avión de Iberia Express con un pasajero positivo de coronavirus a bordo de ese aparato. Fátima. Hemos hablado con uno de ellos, permanece en el hotel porque tuvo una conversación con el afectado y por responsabilidad y por seguridad hacia su familia prefiere permanecer aislado. Una docena de personas se encuentran haciendo un aislamiento voluntario por venir en el vuelo de Madrid-Lanzarote con un pasajero positivo en coronavirus. Yo soy Federico Romero, uno de los afectados en el vuelo de Madrid-Lanzarote. Se enteró al aterrizar cuando le dieron la opción de hospedarse en este hotel. Opté por venir al apartamento porque en mi casa, que es en La Graciosa, tampoco pretendía yo intentar, ni quiero, ni mucho menos, que nadie esté perjudicado por mi culpa. Una decisión voluntaria y de precaución, ya que Federico mantuvo una conversación con el afectado. Nos sentimos tranquilos y de buena salud, no me siento con síntomas de nada, por lo pronto. Seguirá confinado en este hotel a la espera de los resultados de las pruebas de coronavirus. El viernes tenemos la prueba y el sábado ya nos darán los resultados y con esto ya a ver qué podemos hacer. Si todo va bien, podrá marcharse a casa con la conciencia tranquila de no haber puesto en peligro a una isla entera. Pues vamos a quedarnos ahí en Lanzarote porque en la isla, a excepción del último caso procedente de Madrid, lo acabamos de ver, no se han sumado nuevos contagios en toda la isla. Siguen siendo, por lo tanto, 3, Raquel Guillán, los casos activos ahí en Lanzarote. Así es, tras registrar este caso importado de Madrid, el pasajero que habría volado sin conocer el resultado de su prueba PCR, son desde el pasado viernes 3 los casos activos. Este paciente procedente de Madrid se encuentra bajo seguimiento médico domiciliario y las otras 2 personas afectadas por el coronavirus continúan ingresadas en planta del Hospital Dr. José Molina Orosa. Mientras esta situación continúa estable, casi un mes sin registrar nuevos contagios, los centros turísticos se plantean cómo evolucionará este año a consecuencia de la pandemia. Aseguran prefieren calcular los datos para este año a la baja y así ser realistas ante una situación de la que todavía se desconoce cómo seguirá evolucionando y cuándo se registrarán las cifras de turistas con las que antes se contaba que visitasen la isla de Lanzarote. Nosotros hacemos una previsión de ingresos mucho más baja de la intención de turismo que hay. Están diciendo que viene un turismo para este verano de un 30%, es decir, que va a ser muy bajo, con lo cual tiramos más a la baja todos los ingresos. Ya revisaremos si hay que subir los ingresos o no, pero hay que ser prudente y decir la realidad. El Ministerio de Consumo llevará a los tribunales a 17 compañías aéreas por no informar a los usuarios de que tienen derecho a la devolución del importe de su vuelo. Las asociaciones de consumidores aconsejan reclamar si consideramos vulnerados nuestros derechos. Por su parte, Iberia ha contestado a Consumo. Dice que sí están informando sobre los derechos y alternativas a sus clientes. Se niegan a devolver el dinero en vuelos que han sido cancelados o que el usuario no ha podido disfrutar por el estado de alarma. Pero es que encima nos encontramos con la venta de billetes para vuelos que saben que no van a poder desarrollarse, para después decirle no te podemos devolver tu dinero, te vamos a entregar un bono. Eso es absolutamente ilegal, hay que denunciarlo, pero el Ministerio de Transportes tiene de una vez que abrir expedientes sancionadores a las compañías.
Y hay novedades en cuanto a la movilidad. A partir de este martes, a petición del Gobierno de Canarias, se reanudan las conexiones marítimas entre islas y también la península. Además, se limita durante las fases 2 y 3 la ocupación de los barcos turísticos a un aforo del 50% de su capacidad. Se permiten de esta manera las excursiones marítimas siempre que no salgan de la isla de su puerto base. Pues el Gobierno canario, que analiza los métodos más efectivos de cara a la reapertura de fronteras. Se va a garantizar un control y vigilancia sanitaria sobre quienes nos visiten. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, sostiene que tenemos herramientas que demuestran que somos un destino seguro. En esto de las crisis siempre tiene un lado muy negativo, pero también el positivo, y la parte de una oportunidad de distinguirnos aún más como un destino con todas las virtudes que ya teníamos y ahora además con un adicional, que es que somos sanitariamente un destino muy seguro, ¿no? Y yo creo que en eso lo hemos demostrado y ejemplos del pasado han puesto de manifiesto y han acabado jugando a nuestro favor, ¿no? Como la experiencia del H10 en Costa Deje. Este lunes el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, anunciaba que se podría viajar entre provincias o comunidades autónomas a partir de la fase 3. Si se confirma, en Canarias podría ser a partir del próximo lunes 8 de junio. Las compañías de transporte esperan que con ello aumenten las conexiones. Con la entrada en la fase 2 de la desescalada, el número de vuelos diarios en Canarias aumentó hasta 40, pero se mantenían las restricciones solo por razones justificadas. Esto podría acabarse a partir del próximo lunes. Podremos probablemente viajar a más islas porque lo normal es esperar que se aumenten también las conexiones o más frecuencia, ya por motivos turísticos, ocio, visitar familiares, amigos, etcétera. La forma de viajar sí que no variará y se mantienen los protocolos de seguridad establecidos por esta pandemia. El reciclaje del aire, el volar con mascarilla, se ha limpiado muchísimo más los aviones a través de ciclos de limpieza e higienización profunda, hemos eliminado el servicio a bordo. Sobre los test en origen, Vinter considera que debe estudiarse su viabilidad. Si es viable desde un punto de vista operativo poderlos hacer en el aeropuerto o con X días de antelación o X horas de antelación a coger un vuelo y que ello tampoco suponga un obstáculo. La compañía ya ha anunciado que retomará sus vuelos nacionales a partir del 1 de julio y los internacionales dependerán del ritmo de desescalada de los países de destino. Y este mediodía ha sido localizado el cadáver de un hombre en la costa de La Caleta, en el norte de Tenerife. De momento no se sabe, que la Guardia Civil ha abierto una investigación y además el caso está judicializado. Seguiremos muy pendientes por si conocemos cualquier otro dato. Además, seguimos con la actualidad del Hierro en el segundo día de la fase 3. La isla continúa un día más libre de coronavirus y con la vista muy puesta en ir recuperando poco a poco, esa es la intención, con los medios actuales, Aroa Cano, los hábitos, la normalidad ahí en el Hierro. Sí, aunque esta fase 3 ha supuesto pocos cambios, se busca suplir los espacios que ha dejado el turismo en la isla. Por ello, el Cabildo Insular ha ampliado la campaña Herreño Conoce tu Isla, por lo que los residentes herreños podrán visitar los centros turísticos de forma gratuita hasta el 15 de junio. También se ha puesto fecha para la Semana de los Geoparques Europeos 2020 de la UNESCO. Se celebrará el 5, 8 y 22 de junio con 3 jornadas de videoconferencias. Otro asunto: después de la destitución de David Cabrera en el Cabildo Insular, la configuración ha quedado de la siguiente manera. Dolores Padrón ha pasado a ser la vicepresidenta primera, Tatiana Brito vicepresidenta segunda y Santiago González vicepresidente tercero de la institución herreña. Y miramos fuera de Canarias. La autopsia independiente concluye que la muerte del afroamericano George Floyd, de 46 años, fue un homicidio y que no se debió a un incidente médico, como adelantó el Departamento de Policía de Minneapolis. Floyd permaneció casi 9 minutos de rodilla, con la rodilla de un policía clavada en el cuello mientras exclamaba que no podía respirar. Recordamos que fue detenido como sospechoso de utilizar un billete de $20 falso. Su muerte ha generado una gran ola de protestas antirraciales en todo el mundo. Hoy las redes sociales se han inundado de pantallas en negro, también como señal de protesta. Se dice que su muerte, el posible homicidio, ha generado la mayor ola de protestas antirraciales desde la muerte de Martin Luther King. Desde Nueva York nos informa Celia Mendoza.
Miles de personas se dan cita una vez más en Foley Square y estarán manifestándose contra la policía y lo que ellos aseguran son acciones injustas para las minorías. Caminarán hasta el centro operativo principal de la policía de Nueva York. El alcalde de Nueva York indicó que él no está dispuesto a utilizar a la Guardia Nacional. El presidente Donald Trump amenazó con invocar la ley de insurrección de 1807 que otorga al presidente de Estados Unidos poderes especiales para sacar tropas militares a las calles a fin de contener actos de violencia y disturbios. Esto a raíz de las protestas que se han registrado durante 7 días consecutivos en unas 40 ciudades en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, un afroestadounidense quien falleció tras ser arrestado por la policía. Al propósito de esto, la alcaldesa de la ciudad de Washington ha extendido por 2 días más el toque de queda que va desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana a raíz de los últimos disturbios registrados en la capital estadounidense. Y con estas protestas, la situación de COVID-19 en Estados Unidos pasa a un segundo plano, a pesar de que las autoridades sanitarias temen un aumento de casos a raíz de que no se guardó el debido distanciamiento social durante las manifestaciones. A propósito de esto, la Universidad Johns Hopkins reporta más de 1.800.000 casos confirmados de la enfermedad en Estados Unidos, mientras que la cifra de muertos supera los 105.000 fallecidos hasta la fecha. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para Televisión Canaria. Ahora sí vemos los datos que deja el coronavirus a nivel mundial. Más de 6.300.000 personas se han contagiado por el COVID-19 desde que empezara la pandemia y más de 376.000 personas han perdido la vida en todo el mundo. Por países, Estados Unidos se sitúa en primer lugar y vemos también Rusia con 423.000 casos. Le sigue Italia con 233.515 casos acumulados desde que empezara la pandemia. En Reino Unido ya casi se acercan a los 39.127 fallecidos y al otro lado, en Brasil, 29.937 fallecidos por coronavirus notificados hasta hoy. Suelta. Volvemos a Canarias. Los datos del COVID-19 siguen sumando casos en la Isla Bonita, en La Palma. En esta ocasión se trata de un nuevo positivo que fue detectado, Magali Cáceres, en un laboratorio, en este caso privado. Sí, porque de las últimas 23 PCR realizadas por parte del Servicio Canario de la Salud no ha salido ningún nuevo positivo. En la recta final para su posible entrada en la tercera fase, La Palma mantiene activos 8 casos. Eso sí, todos ellos asintomáticos y controlados por hospitalización domiciliaria. Las autoridades sanitarias no cesan en su empeño y siguen recomendando la máxima precaución para intentar atajar este goteo de casos. Pero la pandemia no es el único problema que sufre la isla, porque también está ahí la sequía, producida por la escasez de las lluvias. La isla ha tomado la determinación de racionar el agua de riego. La determinación del Cabildo son los riegos por turno. Al menos será así hasta que se consigan esas 1.300 pipas hora por parte de los pozos del Roque y el Carmen. Estamos controlando de tal manera que todos tengan, a través de los turnos correspondientes, la posibilidad de regar, pero evidentemente no de la forma en que lo estamos haciendo en este momento, porque eso impedía que ese agua llegara a la cola del canal, concretamente a Foncaliente, con el perjuicio que ocasionaba a los agricultores de ese término municipal. Mañana se cumple una semana del alta epidemiológica del último caso que se mantenía activo en Fuerteventura. Desde el 14 de mayo, María Asensio, no se registran pues nuevos registros nuevos.
Así es, se mantienen los datos que conocíamos en los últimos días tras la información facilitada por el Hospital General de Fuerteventura a través del Cabildo Majorero. No se han registrado nuevos positivos, por lo tanto la cifra sigue paralizada en 45 casos registrados hasta el momento. De ellos todos han recibido el alta epidemiológica. Aún así se sigue manteniendo un control. En las últimas horas se han enviado un total de 64 nuevas muestras para analizar. Todas han dado negativo. Y hoy tenemos que hablar del mar porque las asociaciones ambientales durante todo este confinamiento no han podido realizar una de las actividades más habituales, la limpieza del litoral. Por ello han querido poner de nuevo en valor el papel de los voluntarios, así como recordar que poco a poco se empiezan a retomar esas limpiezas de playa, la primera de ellas celebrada este mismo fin de semana. Lo que estamos viendo es que aunque no haya gente en la playa, que no deja ningún tipo de basura, los mares, los océanos traen basura de otros lados, ¿no? Es un señal que estamos consumiendo demasiado plástico de un solo uso. Este martes se ha prohibido el baño en la playa de San Sebastián de la Gomera por presencia de aguavivas. La bandera roja ha estado ondeando en las playas de San Sebastián y también La Punta. Es la tercera vez en 10 días que las aguavivas aparecen en la costa de la capital Gomera. El ayuntamiento ha decidido actualizar la app municipal sobre el estado de las zonas de baño. Y eso no son medusas, sino delfines, que han aparecido esta tarde en la Playa del Hombre, en Gran Canaria. Estas imágenes publicadas en la web del periódico Canarias 7 muestran a 2 delfines atrapados en la orilla por la corriente. Algunos bañistas trataron de devolverlos a alta mar, pero finalmente ha sido necesaria la intervención del Seprona para proceder al rescate de los animales. Sostenibilidad, intervencionismo económico, innovación tecnológica, ciencia y feminismo. Así será la sociedad post-COVID, a pesar de líderes mundiales como Trump. Eso es lo que ha dicho el que fuera asesor de Obama esta tarde en una conferencia online organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y de los Océanos. El 95% de los antibióticos que se venden y se consumen en Estados Unidos se hacen en China. Yo no veo un modelo en el cual los países otra vez vuelvan a estar mendigando mascarillas, mendigando guantes y material sanitario, porque lo tenemos todos nuestros huevos en una misma cesta. El fin del mundo ha llegado. Por lo menos el fin del orden mundial tal y como lo conocíamos. Es lo que cree el ex asesor de Obama, que habla de un cambio drástico de la realidad que Canarias debe aprovechar. Pero lo cierto es que Europa no va a tener la capacidad nunca de producir todo lo que necesita, pero quiere dejar de depender tanto en China. Ahí está la oportunidad para el norte de África. Y para el archipiélago, que según Verde debe ser el puente entre Europa y África en la cadena de suministros. Un nuevo mundo en el que el intervencionismo económico, a juicio de este experto, será la tónica, también la apuesta por lo social. Espacios verdes, amplios, calidad del aire, sostenibilidad. Esto hace necesario tender hacia construcciones sostenibles y fomentar el teletrabajo y a su vez la ciberseguridad. ¿Por qué la gente se va a Silicon Valley a montar una empresa? Se llevan allí por el clima, se llevan por la infraestructura, se llevan por la calidad de vida y la infraestructura tecnológica. O sea, ¿por qué Canarias no podía ofrecerle eso al resto de Europa? Y llama a escuchar más la palabra de los científicos. El valle de Tasarte, en el municipio de Gran Canaria de la Aldea, produjo 800.000 kilos de sandía durante el año pasado, casi toda esta producción destinada al sector turístico, pero ahora con la nueva situación, la cooperativa que cultiva, distribuye también estas sandías, ha buscado fórmulas alternativas para poder continuar con su actividad. Es el sonido de una sandía cultivada en Tasarte y lista para comer. Estas fincas dan 800.000 kilos de esta refrescante fruta cada año con una calidad excepcional. Esto tiene una gran dulzor por el tema de la radiación, por regar con agua subterránea, etcétera, etcétera. Aquí toda la fruta en general, no solo la sandía, los papayos y todo lo que se produce en este valle, pues tiene una calidad superior, pero porque tenemos la bendición del sol. Esta cooperativa, que también empaqueta papayas y calabazas, vendía su producción al sector turístico. Ahora ha tenido que buscar la forma de subsistir. Reinventar la manera de comercializar, debido a que ya no hay turistas o no ha habido turistas en Canarias desde marzo, 16 de marzo, cuando apareció todo este tema, y contactar con cadenas de supermercados y con otros proveedores para poder intentar recolocar
esta cantidad de kilos de sandías y de papayas que tenemos. A pesar de las circunstancias, no dejan atrás el espíritu emprendedor y ya prueban nuevos cultivos como el melón o la piña tropical. En el municipio de Valleseco, en Gran Canaria, un camión de basura se precipitaba este martes por una ladera. Por fortuna no hay heridos. Los hechos ocurrieron pasadas las 6 de la mañana. La complicada orografía del terreno complicó y mucho las labores de retirada del vehículo. El camión cayó sobre un cuarto de aperos que quedó destrozado. Por suerte no había nadie en el interior. Tampoco había nadie en la cabina del camión, ya que los operarios estaban colocando los contenedores de basura. Todo apunta a que la caída se produjo debido a un fallo en la colocación del freno de mano. Y los tribunales de justicia están ya recuperando poco a poco el trabajo, más allá de los casos urgentes como hasta ahora. En la Audiencia Provincial de Las Palmas hoy ha comenzado el primer juicio tras la declaración de este estado de alarma y ha sido, como casi todo, entre estrictas medidas de seguridad en la sala. Sí, hemos visto mamparas de seguridad a modo de separación y también dejando un espacio en medio entre los abogados de la defensa. Además de esa, se ha tenido que desinfectar las mesas después de cada testimonio y se mantienen las restricciones de acceso a la Ciudad de la Justicia y las propias salas. En este caso, la audiencia juzga a 3 hombres acusados de traer a Gran Canaria 56 kilos de cocaína. Estaban escondidos en un contenedor. La Guardia Civil ha contado cómo pudieron identificarlos gracias a las cámaras de seguridad. Los acusados niegan los hechos y afirman incluso que ni siquiera se conocen. ¿Conoce usted al señor de la izquierda, don Alejandro? No, no lo conozco. ¿Usted tenía conocimiento de que había algún tipo de partida en el muelle? No tenía conocimiento absolutamente nada. ¿Por qué acude esa tarde a la terminal de Oxa con el camión? Por indicaciones de la empresa. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alerta de nuevas víctimas en el cobro de certificados de empadronamiento al solicitarlos por una página web que es falsa. Pagaron por el documento, pero ese documento es gratuito. Hace más de un mes se detectó otra decena de afectados por la presunta estafa, donde las víctimas habían abonado entre 35 y 40 euros a través de esa web falsa que no pertenece al consistorio capitalino. Desde el Ayuntamiento se insta a la ciudadanía a acudir a la sede electrónica www.santacruzdetenerife.es o llamar por teléfono al número 010. Vamos a quedarnos un momento ahí en Tenerife porque la circulación de uno de los sentidos de la Tenerife 5, la autopista del norte, se ha interrumpido hoy para rescatar a un gato que se encontraba junto a la mediana. Miembros de la organización Rescates Tenerife pudieron alcanzar al animal y ponerle a salvo después de que la Guardia Civil mantuviese el tráfico interrumpido en ese tramo justo de la vía. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la pasarela Onda Atlántica tiene desde hoy toda su estructura montada. Este mediodía se ha terminado de colocar la última de las 10 piezas que conforman ese viaducto. Ahora quedaría solamente instalar unos estribos en los 2 remates finales. De esta forma ya podemos hacernos una idea de cómo va a quedar finalmente esta plataforma que va a unir el entorno del mercado del puerto con el muelle de Sanapú. Después de la construcción aún queda reformar la Plaza Alcalde Manuel García y el parking de Sagulpa, que está justo al lado del Acuario Poema del Mar. Gáldar, en Gran Canaria, va a tener un parking público en pleno centro del municipio. Los vecinos llevaban ya décadas demandando este servicio. Hoy se ha demolido el último inmueble que quedaba en pie en esa parcela, 1.700 metros cuadrados, sobre la que se va a construir el nuevo edificio. Los galdenses inmortalizan el momento histórico. La piqueta destruye el último obstáculo para levantar el futuro edificio de aparcamientos en plena arteria principal de Gáldar. Reconducir la movilidad para hacerla más cómoda, más atractiva y para generar espacios de aparcamiento suficientes para facilitar el consumo local y el disfrute del patrimonio. En una primera fase se habilitarán casi 200 plazas repartidas en 3 plantas subterráneas en una zona de la isla considerada estratégica. Es el punto central de toda esta comarca, en lo que es actividad cultural, deportiva, comercio tradicional, zona comercial abierta.
Costará 4 millones de euros y estará operativo en 24 meses. En una segunda fase se construirán otras 4 plantas más que permitirán doblar el número de plazas de aparcamiento. Y aún hay alternativas para disfrutar de la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. La Sociedad Económica de Amigos del País ha propuesto al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que se haga de forma virtual. A 26 días de que comenzaran los actos con motivo de la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, la Sociedad Económica de Amigos del País apuesta por una iniciativa que nos permita disfrutar de la fiesta, aunque de una manera diferente. No sería bueno que en la historia dijesen, ¿y el año 2020 qué pasó? Porque no hubo bajada de la Virgen. Evidentemente no hubo bajada de la Virgen física, presencial, porque no se pudo, porque había una pandemia, pero sí se recordó y se manifestaron todas las fiestas lustrales a través de los medios que en aquel momento, estamos hablando de la posible historia, los medios que en este momento tenemos. Las fiestas lustrales han sido suspendidas por primera vez en sus 340 años de historia, un revés en el calendario que no entiende de emociones y devoción. Es un reencuentro familiar en torno a algo que tiene un valor espiritual, que es la imagen de la Virgen, y que entraña intimidad y proximidad y pertenencia. El Ayuntamiento capitalino muestra su sorpresa ante esta iniciativa. La bajada todavía no ha sido suspendida en su totalidad. Nosotros lo hemos considerado como un aplazamiento hasta que las circunstancias sanitarias lo permitan. Y en todo caso aspiramos a una bajada real. Será el Consejo Rector de la Bajada de la Virgen de las Nieves quien estudie esta propuesta, a la espera de conocer las nuevas fechas para la realización de la fiesta. Cuando se retocan las cosas no siempre se consigue aquello que se persigue. Enseguida van ustedes a ver, y podrán juzgarlo, cómo han quedado las imágenes de la Virgen de los Dolores y de San Juan. Ambas están ubicadas en la iglesia de Arucas, en Gran Canaria. Y el resultado no ha sido ni de lejos el esperado, y eso a pesar de pertenecer a un bien de interés cultural. Ha intervenido en las tallas un restaurador no profesional y sin un proyecto previo. Este es el antes y el después de la imagen de la Virgen de los Dolores, una talla del canario Silvestre Bello de 1852. Y este es el cambio en la imagen del patrón de Arucas, San Juan, otra talla del siglo XIX. Una transformación no profesional, sin proyecto previo y a espaldas de Cabildo de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias, a pesar de que las alberga un bien de interés cultural. Vimos que efectivamente la intervención que se había hecho no era la adecuada y la correcta, y inmediatamente nos pusimos en contacto con el inspector del Cabildo para que también nos hiciera su evaluación. Haremos las correcciones pertinentes, el estudio pertinente, el proyecto que tendríamos que hacer de quitar lo puesto y rehabilitar bien la imagen y las imágenes para devolverlas a su estado original. La intervención de las tallas en esta iglesia de San Juan ha llegado hasta la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España, que ya ha anunciado una investigación y que advierte sin regulación profesional no hay protección para el patrimonio. Y es que estamos hablando al final de que muchos de los gestores privados de estos bienes culturales, históricos, artísticos, pues desconocen por completo el valor histórico-artístico o incluso las obligaciones legales que tienen con respecto a ella. El Cabildo y la Diócesis ya han iniciado los trámites para llevar a cabo la restauración profesional de las tallas. La productora Terra Incógnita Docs ha sido la primera en volver al rodaje en el archipiélago tras el confinamiento. Especializados en documentales de naturaleza, preparan un proyecto sobre el estado de las zonas naturales de Canarias tras todo este tiempo sin acción humana sobre ellas. Reflejar la naturaleza de Canarias en su estado más puro y salvaje posible. Con esa idea, Terra Incógnita Docs ha sido la primera productora en recomenzar los rodajes en el archipiélago. Una vez que se levante el estado de alarma, ir al Roque Nublo y no encontrarte con alguien allí va a ser muy raro. O en el Teide hemos trabajado en el Parque Nacional solos. Hoy están en Garajonay solos. La primavera no espera por nadie, los tiempos de floración tampoco. De ahí la premura para realizar el documental. Nosotros no podemos esperar 2 días de brazos cruzados porque los pollos nos saltan del nido. Así literalmente, ¿no? Cuando ruedan naturaleza no hay hora, ni fecha, ni calendario. Los documentales de naturaleza suelen ser equipos muy reducidos y eso ha facilitado mucho el poder aplicar toda la normativa COVID-19. De todo lo malo, esta productora ha logrado encontrar algo bueno: documentar el estado del ecosistema de un archipiélago privilegiado por la naturaleza en un periodo en el que la intervención humana ha sido mínima.
Aquí terminamos, se quedan ya con Armando Vallejo y toda la actualidad deportiva. Y después llega el programa Una Hora Menos. Hasta mañana, buenas noches. Pasen muy buena noche, sean felices.